Hola, un cordial saludo para todos los amigos que están siguiendo el curso del Apocalipsis a través de esta web. Y quiero decirles que estamos llegando al final del curso, sin embargo, habrá temas futuros que habremos de seguir desarrollando y que tienen que ver también con profecías, porque vamos a ir al libro de Daniel, que es el complemento de San Juan, que escribió el Apocalipsis. Así que no estamos terminando del todo, sino que quizá la primera etapa estamos finalizando, pero iniciaremos una segunda etapa en la cual hablaremos de otras profecías que de alguna manera se complementan con las profecías del Apocalipsis y una serie de otros temas que más adelante les iré anunciando. Así que no nos estamos despidiendo para nada, sino terminando la primera etapa del estudio apasionante del Apocalipsis. Y aquellos que están entrando por primera vez a esta website, por favor, les pido, vayan a la lección número 1 para que puedan hacer todo el curso y poder entender lo que estamos estudiando. De lo contrario, no van a poder entender mucho. O quizá no entiendan nada, porque es necesario comenzar desde el principio para poder entender todo lo que hasta aquí los amigos que han estado siguiendo el curso han entendido. Y tienen un espacio para poder escribir sus opiniones, para hacer preguntas, para cualquier otra inquietud que ustedes tengan. Aquí en la website pueden dejar entonces esas preguntas o inquietudes y con gusto vamos a responderlas. Vamos a estar en contacto con ustedes, como ya lo venimos haciendo a lo largo de este curso, y agradezco a todas las personas que han participado hasta aquí. Eso es algo muy bueno porque de esa manera podemos ayudarles a comprender mejor algunas cosas que quizá quedaron por ahí sin comprenderlas totalmente. Y bueno, la web nos permite poder llegar a la gente a través de respuestas a interrogantes que ustedes tengan. Hoy vamos a hablar acerca de las 7 plagas del Apocalipsis. Las 7 plagas. Y para entender a qué se refiere este capítulo, que es el 16 de Apocalipsis, vamos obviamente a leer cada versículo donde encontraremos estas plagas o estos castigos divinos que habrán de caer sobre la tierra. ¿Y por qué digo para que podamos entender? Porque a veces tenemos la idea de que ese aspecto profético de las plagas es un tanto duro, es un tanto asustador. Y es verdad, pero como siempre decimos, amigos, asustan estas cosas a aquellas personas que no aman a Dios, que no han decidido ponerse de parte de Él. Pero si ustedes y yo estamos estudiando este libro para estar de parte de Dios y saber de qué manera librarnos de las plagas del Apocalipsis y de todas las cosas que van a venir antes, entonces no tenemos que tener miedo. El amor echa fuera el temor, dice San Juan. Por lo tanto, vamos a estudiar este tema sin miedo, sin temor, pero sí con mucha confianza en ese Dios que tendrá que proceder de una manera extraña al tener que destruir a sus propias criaturas poco antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a hacer una oración como siempre para que sea Dios quien nos siga acompañando en el estudio de este apasionante libro del Apocalipsis. Vamos a hacer una oración. Querido Señor, gracias te damos porque junto a mis amigos de cada lección estamos aquí para estudiar un capítulo más del libro del Apocalipsis. Pedimos que tu Espíritu ilumine a mis amigos, me ilumine a mí también, para que juntos entendamos este mensaje que vamos a analizar juntos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si ustedes me acompañan, amigos, al capítulo 16 del Apocalipsis. Allí hay un título que dice las copas de ira. Ustedes saben que la Biblia dice en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Si tuviéramos que definir el carácter de Dios, se resume en una sola palabra: amor. Dios es amor. Sin embargo, la obra de Satanás, como ustedes han estado viendo a lo largo de todas las lecciones que hemos estudiado ya, él ha estado siempre tratando de acusar a Dios como injusto,
como el que hace sufrir a los inocentes. Satanás siembra la idea en los seres humanos de que Dios no es amor, que Dios le gusta ver sufrir a sus hijos, de que no es necesario obedecer a los mandamientos que Él ha establecido, porque quien guarda los mandamientos es un legalista. Todo ese tipo de ideas que están divagando en la mente de muchos cristianos. Y eso es lo triste, porque hablo de cristianos que creen que guardar la ley de Dios, que son tan solo 10 mandamientos, es esclavizarse, es estar sujetos a una letra fría, cuando en realidad la ley de Dios no es otra cosa que un medio por el cual nosotros demostramos nuestro amor a Él y el amor al prójimo. Por eso los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. 4 primeros mandamientos para Dios, para demostrar nuestro amor y lealtad a Dios, y los 6 restantes para el prójimo. Hay otro engaño que el enemigo de Dios quiere poner en nuestra mente. La idea de que si Dios es amor, ¿por qué entonces nos va a castigar? Y no deja de ser una trampa para nuestra manera de pensar, porque Dios alguna vez, si bien es amor, pero también es justicia, y tendrá que poner las cosas en su lugar. Y para poner las cosas en su lugar, obviamente tiene que aplicar cierta disciplina. En el libro de San Pedro, capítulo 3, segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9, quiero compartir con ustedes un texto donde nos habla de algo que Dios está mostrando hasta el día de hoy sobre la humanidad. El capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 9, él dice así: el Señor no retarda su promesa, la promesa de regresar, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, o que ninguno muera, o que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sigue hablando luego acerca del día del Señor. San Pedro describe ese día glorioso, pero anterior a esto, allí San Pedro dice que el Señor no se demora en venir, como muchos pueden considerar que está demorando su promesa, el cumplimiento de esa promesa milenaria de regresar a esta tierra, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. O sea, Dios tiene tanto amor, tanta paciencia, tanta misericordia, que lo que muchos creen es una demora, no es demora, sino que es amor que Dios tiene por la humanidad, porque Él quiere que todos se salven. Sin embargo, y esto es lo triste, no todos se van a salvar, porque así está escrito. Dios conoce bien el futuro, pero aunque conoce el futuro, sin embargo, Él lucha, trata de que el ser humano comprenda la importancia de abrir su corazón y permitir que Cristo entre en su vida. Eso es realmente amor. En Isaías capítulo 28 y el versículo 21, Isaías, este libro profético al cual hemos ido tantas veces en los estudios anteriores, en el capítulo 28 y el versículo 21, el profeta dice algo interesante: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Este texto profético también se refiere a la venida de Jesús. Muchas veces Cristo es Jehová en el Antiguo Testamento, como en esta ocasión. Jehová o Cristo se levantará y vendrá a hacer una extraña obra, una extraña operación a esta tierra. ¿Y cuál es la extraña operación o la extraña obra? Tener que destruir a sus propias criaturas. Dios no lo quiere hacer, pero lamentablemente no le queda otra alternativa. Para aniquilar el pecado del universo, necesita destruir a quienes se aferraron a Él y no quisieron soltarlo. No quisieron aferrarse al poder de Dios para anular o destruir la vida pecaminosa que nos trae tantos problemas de paso.
Y entonces, con esto en mente, podemos entender que las acusaciones de Satanás obviamente siempre son falsas. Dios no es injusto. Dios, cuando destruya a sus propias criaturas, no va a cometer ninguna injusticia, sino que va a hacer lo que realmente se debe hacer. Es como un cáncer, amigos. Para poder librar a una persona de esta enfermedad es necesario cortar ese mal que lo está haciendo sufrir y lo está llevando a la muerte. Pero si el médico no aniquila esa parte mala del cuerpo, pues finalmente el cáncer terminará consumiendo el cuerpo, llevándolo a la muerte. Hay un cáncer que se llama pecado en este mundo, solo en este planeta, porque en el resto del universo no existe el pecado. Pero aquí sí, porque fue el único lugar donde el ser humano cayó en el pecado. Dios tiene que extirpar este cáncer. Y si no lo extirpa, entonces el pecado siempre seguirá produciendo sufrimiento, dolor, injusticias y todo lo que ya hemos visto hasta nuestros días que está pasando en el mundo. Y este cáncer solamente está en el ser humano y Dios tiene que extirparlo. Y para extirparlo tiene que destruir a sus criaturas, aquellos que no quisieron ponerse de su parte. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, las 7 plagas del Apocalipsis, e iremos explicando un poquito, no todas, pero algunas en forma particular. 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es interesante lo que dice aquí, porque ustedes que han estado viendo las últimas lecciones, donde hemos hablado acerca de la marca de la bestia y de aquellos que reciban la marca, van a ser aniquilados, eso lo hemos estudiado ya. Aquí dice que la primera plaga va a caer, o el primer castigo divino, sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. No me voy a extender aquí en este versículo porque ustedes ya han visto la lección donde hablé específicamente sobre lo que dice aquí San Juan en el capítulo 16. Pero tengan en cuenta, vayan atando cabos para poder entender bien por qué Dios tiene que derramar esta primera plaga, este primer castigo sobre los que reciben o los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Se acuerdan cuando estudiamos de los mártires, de los hijos de Dios que fueron perseguidos por tantos siglos? De aquella mujer, aquella Babilonia que estaba ebria de la sangre de los santos, según lo que dice Apocalipsis 17. Entonces aquí esa plaga que cae sobre los ríos, que hace que el agua se convierta en sangre, Dios lo hace por venganza de aquellas personas, de aquellos falsos cristianos que persiguieron a los santos de Dios, es decir, a los verdaderos cristianos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14:12. Y por eso aquí viene primero la venganza. Esa venganza por la cual clamaban aquellos mártires, ¿se acuerdan? Que tenían vestiduras blancas, que hemos estudiado anteriormente allí en el capítulo 12 del... un poquito antes, en el capítulo 6 del Apocalipsis, cuando clamaban estas almas o estos mártires por la venganza. Y bueno, aquí tenemos la venganza de Dios. Vamos entonces al versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. En otras palabras, el sol va a producir un calor terrible, pero solo va a quemar o va a afectar a las personas que
no tienen a Dios en su corazón. Y tal es así que dice que ni se arrepintieron para darle gloria, a pesar de estar recibiendo los efectos de estas plagas de Dios, poco antes de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, ellos no se arrepintieron, estaban tan endurecidos